Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maximiliano Benítez Prieto, soy músico, soy profesor de música y de guitarra y bueno, vamos a hablar un poco de la guitarra hoy. La guitarra es un instrumento de 6 cuerdas que, bueno, puede tener 7, 8, 9, pero la mínima son 6 cuerdas. Que va a depender de la tensión de las cuerdas. ¿Qué tiene que ver con la tensión de las cuerdas? Va a ser la afinación de la guitarra. Por lo tanto, este es el consejo número 1. El primer contacto que nosotros tenemos con la guitarra tiene que ser afinar. Porque si no, puede ser que nosotros toquemos de una manera correcta las cosas que estamos acostumbrados a tocar, o algo que vimos por una tablatura, por medio de alguien que nos pasó un riff o un acorde y demás, y podemos ver eso y de repente no nos suena mal, no suena equivocado. Bueno, lo importante es afinar. ¿De qué manera vamos a afinar? Con la afinación estándar, ¿sí? La sexta la vamos a afinar en E, la quinta la vamos a afinar en A, la cuarta la vamos a afinar en D, la tercera la vamos a afinar en G, la segunda la vamos a afinar en B y la primera la vamos a afinar en E, que es la misma que la sexta. Este ordenamiento tiene que ver con la escala mayor, que la escala mayor ahora vamos a ver qué ordenamiento tiene y qué fórmulas tiene. Cuando nosotros entendemos que el orden de las notas está ligado de una manera, vamos a empezar a aplicar el mapeo de las notas que se van a distribuir por toda la guitarra, de manera en escalas, distribuido en escalas y de manera de todas las notas por cuerda. Entonces, lo primero que hacemos, afinamos. ¿De qué manera? Con un afinador. No son muy caros, hay varios modelos. Yo tengo este que es medio viejito, pero anda, ¿sí? Después están los que se ponen en la punta de la guitarra, que también afinan. Entonces, eso te va a dar la nota perfecta. Entonces vos vas a estar afinado de una manera correcta a la hora de tocar. No tenemos eso, aplicación de celular. Hay 1000 aplicaciones de celulares para afinar. En lo particular utilizo el Fender Tune, que me parece que es el que más me resulta a mí. Después está Guitar Tune, hay un montón. Segunda opción. Tercera opción, y vamos a afinar por quintas, que lo que vamos a tener que recordar es 5, 5, 5, 4, 5. Y ahora vamos a explicar por qué a través del mapeo de notas. Y la cuarta forma de afinar sería a través de un tema que nosotros conozcamos, como decíamos recién. Un riff, algo de eso. Bien. Entonces, punto 1, afinar. Punto 2, vamos a empezar a entender cómo está formada las notas que están puestas en la guitarra y de qué manera están puestas para que después podamos hacer lo que queramos, de escalas, solos, arreglos, acordes y demás, ¿sí? Entonces, para empezar tenemos que hablar de la escala mayor, que la escala mayor es la escala que te da el nombre a la primera escala que vos vas a tocar en la guitarra, ¿sí? Esta escala mayor tiene una fórmula, así como, por ejemplo, hay un montón de cuestiones matemáticas que tienen fórmulas. Bueno, la escala mayor tiene una fórmula que la podemos aplicar a cualquier tipo de nota, ¿sí? La escala mayor nos va a hablar de 5 tonos y 2 semitonos. Pregunta del millón, ¿qué es un tono? Un tono es una distancia entre una nota y la otra. Es más fácil verlo en el piano, porque en el piano nosotros vamos a tener los tonos en las notas blancas y los semitonos en las notas negras. Entonces es como más práctico. Para nosotros, los instrumentistas de cuerda, lo que vamos a tener que tener en cuenta es que 2 espacios, ¿sí?, entre nota y nota van a ser un tono. Un espacio va a ser un semitono, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a empezar a desenredar el orden de las notas en la guitarra. Lo que vamos a ver hoy va a ser esto, ¿sí? El mapeo de notas, ¿sí? Esto, como pueden ver acá, es una guitarra, ¿sí? Un dibujo de una guitarra como cualquiera, ¿sí? Tenemos 6 cuerdas, ¿sí? Y vamos a tener acá, ¿ves? Como decíamos antes, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos a tener mi, la, re, sol, si y mi, ¿bien? Para los que pregunten qué tipo de notas, eso tiene que ver con la notación norteamericana. Los norteamericanos armaron la escala a través de la, que la es A. Entonces ellos dijeron A, B, C, D, E, F, G.
la, si, do, re, mi, fa, sol. Bien, para nosotros vamos a arrancar desde C, perdón, que es do, entonces va a ser C, do, D, re, E, mi, F, fa, G, sol, A, la y si va a ser B. Bien, bueno, arrancamos con el mapeo de notas entonces. Nosotros que tenemos acá la sexta cuerda, ¿sí? En mi. Bien, acá vemos lo que decíamos antes, ¿no? El tema de la fórmula de la escala mayor. Y esto es importante para recordarlo, ¿sí? La fórmula de la escala mayor es esta: tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Esto nos va a dar la forma en que está ordenada todas las notas en la guitarra, ¿sí? Entonces, arrancamos. Mi, fa, sol. ¿Por qué? Porque tenemos un tono. Sol, la, tenemos un tono, ¿sí? Y acá viene la pregunta del millón: ¿dónde tenemos los tonos y dónde tenemos los semitonos? Bien, preguntábamos dónde teníamos los tonos y dónde tenemos los semitonos. Ahí tenemos la escala. Do a re tenemos un tono. Re a mi tenemos un tono. Mi a fa tenemos un semitono. El primer semitono de nuestra escala mayor. Fa, sol tenemos un tono. Sol, la tenemos un tono. La, si tenemos un tono. Si, a, do tenemos el segundo semitono de nuestra escala mayor. Entonces tenemos 5 tonos y 2 semitonos, como nos dice la fórmula. Bien, teniendo en cuenta este orden, empezamos a ubicar todas las notas en la guitarra, ¿sí? Entonces tenemos mi, a, fa, tenemos un semitono, o sea, un solo espacio. Fa, sol, tenemos un tono. Sol, la, tenemos un tono. La, si, tenemos un tono. Si, a, do, tenemos el segundo semitono. Do, a, re, tenemos un tono. Re, a, mi, tenemos un tono. Bien, seguimos para abajo. La, quinta cuerda. La, si, tenemos un tono. Si, a, do, tenemos un semitono. Do, a, re, tenemos un tono. Re, a, mi, tenemos un tono. Mi, a, fa, tenemos el segundo semitono. Fa, sol, tenemos un tono. Sol, la, tenemos un tono. Seguimos con la cuarta cuerda. Re, a, mi, tenemos un tono. Mi, a, fa, tenemos un semitono, el primero de la escala. Fa, sol, tenemos un tono. Sol, la, tenemos un tono. La, si, tenemos un tono. Si, a, do, tenemos un semitono. Do, a, re, tenemos el tono. Seguimos. Tercera. Sol, a, la, tenemos un tono. La, si, tenemos un tono. Si, a, do, tenemos un semitono. Do, a, re, tenemos un tono. Re, a, mi, tenemos un tono. Mi, a, fa, tenemos un tono. Fa, a, sol, tenemos un tono. Perdón, mi, a, fa, tenemos un semitono, el segundo. Y terminamos con las últimas dos. Si, a, do, tenemos un semitono. Do, a, re, tenemos un tono. Re, a, mi, tenemos un tono. Mi, a, fa, tenemos un semitono. Fa, sol, tenemos un tono. Sol, la, tenemos un tono. La, si, un tono. Y la sexta es la misma que la primera, ¿bien? Fa, sol, la, si, a, do, el semitono. Do, a, re. Bien, este es el ordenamiento de las notas en la guitarra. Este es el mapa, ¿sí? Esto después igual yo te lo puedo mandar, o lo puedo mandar al que lo necesite. Estas son las notas en la guitarra. Ya está, tenemos el mapeo de notas en la guitarra. ¿Por qué lo hice hasta el 12? ¿Por qué? Bien, como ahí dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Porque en el 12avo se van a repetir las mismas notas sueltas, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos eso, empezamos a entender por qué, por ejemplo, los guitarristas tocan los solos a partir del 12avo. ¿Por qué? Porque suena todo mucho más agudo y es lo mismo, se va repitiendo. Bien, entonces, repaso. 1, afinar. 2, mapeo de notas. Acá lo tenemos, ¿sí? 3, acordate de la escala mayor. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, ¿sí? 5 tonos, 2 semitonos, ¿sí? Bien, una vez que tenemos esto, ya empezamos a tocar. Ya podemos empezar a tocar cualquier cosa. Ya podemos empezar a tocar cualquier cosa, ¿sí? En los próximos videos, bueno, espero que haya servido de mucho. Perdón las miradas, pero no estoy acostumbrado a hacer esto.
vamos a frenar ahí como para hacer un repaso y para generar dudas, ¿sí? La próxima lo que vamos a ver es escalas cromáticas que van a incluir todos los tonos que no están dibujados ahí, y lo que vamos a empezar a hacer es empezar a esquematizar los acordes, que ya los conocemos, pero empezar a ver la teoría sobre eso. Bien, entonces, hoy clase 1, afinar, escala mayor y mapeo de notas. Una vez que tengamos esto, ya empezamos a jugar, a tocar, a ver cómo van sonando las notas, ¿sí? Podemos hacer este dibujo en nuestra propia casa, con el ordenamiento, para ver cómo suenan las notas y demás, ¿sí? Bueno, mando un saludo y cualquier duda, consulta.